nuestro carisma, ¿no? Y el primero que se pone es evangelización. El MAC, como iglesia que es, existe para evangelizar. Anunciar el evangelio de Cristo no es una opción más entre otras posibles, ni tampoco una profesión. Para la iglesia, ser misionero no significa hacer proselitismo. Para la iglesia, ser misionera equivale a manifestar su propia naturaleza, es decir, dejarse iluminar por Dios y reflejar su luz. Este es su servicio, no hay otro camino. La misión es su vocación. Que resplandezca la luz de Cristo es su servicio. Muchas personas esperan de nosotros este comportamiento misionero porque necesitan a Cristo, necesitan conocer el rostro del Padre. Es por eso que todo en la iglesia está al servicio de la evangelización, cada sector de su actividad y también cada persona en las varias tareas que está llamada a realizar. En definitiva, la iglesia es misionera por naturaleza. Existe para que todo hombre y mujer pueda encontrarse con Jesús y no puede dejar de ser misionera por el dinamismo difusivo del Espíritu. La evangelización es la razón de ser del MAC. Somos un movimiento evangelizador por excelencia. El anuncio y testimonio de la buena noticia de Jesucristo es nuestra primera y máxima prioridad, como un mensaje de alegría para todo el mundo. Es que es verdad, esto no es un trabajo. Es que cuando Cristo es la pasión de tu vida, anunciarlo, llevarlo a los demás, es la alegría, ¿no? A mí muchas veces la gente aquí me dice, ¿y usted no se va de vacaciones? Yo siempre le digo, yo estoy de vacación todo el año, porque estoy haciendo lo que realmente me llena. Qué distinto es el que ir al salón, abrirlo, tener la reunión con los jóvenes, lo ve como la ilusión de su vida, lo más bonito, que el que lo ve una carga, uy, ahora tengo que ir, oh, no tengo ganas, y no sé cuánto, ¿no? Por eso, ahí tenéis que profundizar cada vez más, ¿no? Pero claro, muchas veces nos quedamos en lo exterior, en la actividad, con los chavales, pero si no estamos unidos, pues entonces es fatal, ¿no? Yo digo siempre que no es lo mismo vivir la vida con fe que sin fe. Anteayer vino un muchacho a hablar conmigo, me estuvo contando su vida. Tiene 20 años, está viviendo con la novia, en la casa de la novia con el padre, ha estado viviendo allí en la Virreina. El chaval me contaba las situaciones en las que se ha metido con la droga, con lo otro, con lo demás, con una pareja, tremendo, ¿no? Y digo yo, bueno, y así hay montones, y eso lo sabéis vosotros, porque la prioridad que tenéis el más son los niños y los jóvenes, pero ¿cuáles? Los alejados, decís, ¿no? Y los más pobres. Y el más siempre se ha caracterizado precisamente para llevar el evangelio en los barrios más marginales, con los más pobres, es decir, cumplir esa misión, que casi nadie va a esos barrios. Muchas veces las parroquias, ¿quiénes son los que van? Unos cuantos niños, más o menos, pero meterse ahí en el fango y demás, y ahí cuánto bien habéis hecho vosotros a tanta gente, ¿no? Entonces, me tengo que convencer, ¿no? Porque los niños y los jóvenes, la familia, necesitan conocer a Jesús para poder descubrir su grandeza de su propia dignidad, ¿no? Nuestras vidas, nuestra fe tiene que ser tan buena que al vernos la gente, pues se interesen por conocer a Jesús. Aquello que decía San Francisco de Asís, ¿no? Hay que predicar siempre y cuando sea necesario con palabras. Lo que predica es nuestra vida, nuestra entrega, ¿no? Y yo creo que somos conscientes del cambio de nuestra sociedad, de la pérdida de fe, ¿no? Hace años más o menos todo el mundo aceptaba que existía Dios, que era esto, uno vendía a la iglesia, otro no. Pero los problemas pastorales eran otros, ¿no? Pero ahora nuestro esfuerzo tenemos que hacer para ayudar a creer a los que no creen y para fortalecer la fe de los que ya creen y la tienen a veces débiles, ¿no? Por eso, claro, nos tenemos que tomar muy en serio nuestra vocación y os tenéis que tomar muy en serio la llamada del Señor a la que Él os escogió, os llamó, ha dado tantas gracias precisamente para poder hacerlo, ¿no? ¿Habéis
somos elegidos primero para la existencia, pero nacemos para la vida eterna, ¿no? Por eso nuestras vidas tienen que ir creciendo en el reconocimiento de Dios, ¿no? Yo creo que nuestras vidas las tenemos que situar en el encuentro con Dios, que es la fuente de la santidad. Todos podemos ser santos. Hoy qué bonito cuando dice el Evangelio, mi Padre es el labrador. O sea, Dios no está allá arriba en el cielo, Dios está con las mangas remangadas y los pantalones remangados en la viña, ¿no? Sembrando, podando, de alguna manera, pues no sé, cuidando con ese amor, ¿no? Y un campesino, además, un labrador, no se desentiende nunca de la viña. Allá va, la quita, le pone, la poda. A lo mejor tenemos que podar cosas en mi vida que no van bien. ¿Qué es lo que no va bien en mi vida? A veces tenemos que pegar un tijeretazo. ¿Por qué? Porque si no se poda la viña, después va a tener muchas hojas, pero poco fruto, o fruto agrio, ¿no? Y podemos dar el pastel. No podamos, damos el pastel, que sí, que nos movemos, que trabajamos, lo otro, pero después mucha hoja y poco fruto, ¿no? Por eso tenemos que estar verdaderamente unidos al Señor, ¿no? Por eso el pertenecer al MAC tiene que ser un aliciente para vivir el deseo de situar la vida en el encuentro con Dios, que es la fuente de la santidad, ¿no? Es más, no solamente podíamos decir que podemos ser santos, ¿no? Sino que en cierta manera el hecho de ser cristiano y mucho más pertenecer a un movimiento, ¿no? de vida cristiana, la santidad es obligatoria, ¿no? Es decir, tenemos que ser santos, ¿no? Y si no lo somos es porque no amamos a Dios suficientemente, ¿no? Porque nos dejamos seducir por el pecado, por la comodidad, ¿no? Porque no permitimos que Dios nos perfeccione, pensar que Dios está trabajando en la viña del mar y que le doléis cada uno de vosotros, le duele cada niño. Y ahí está pringado y trabajando, y cuando el labrador termina, pues lo que espera con toda la ilusión del mundo es que la viña que ha preparado, que ha podado, que ha cuidado de fruto. Si no, viene una desilusión, ¿no? Con todo lo que he trabajado, pues también nosotros podemos desilusionar a Dios, ¿no? Porque Él espera de nosotros. ¿Cuántas gracias hemos recibido? Tantas gracias a lo largo de tantos años, ¿no? Como llevamos mucho. Y cuánto bien habéis sembrado y se ha llevado. Y hoy estábamos, pues, poniendo, para empezar ya el domingo que viene, el día de la misión diocesana de Caicara del Orinoco. Y hemos puesto un vídeo en la parroquia para ir calentando los motores, vamos a ir mandando vídeos, ¿no? Y yo digo, bueno, qué bonito el MAG. Y hablando ayer con Juan de Jesús, el párroco de Álora, ¿no? Decía eso, ¿no? El bien que habéis hecho allí, la gente, los muchachos cuando os veían, los que habéis estado, con qué ilusión, con qué fuerza, y los que fueron a Ecuador, ¿no? Es decir, quizá a lo mejor también como Julio dijo el día de que tuvimos eso, ¿no? Que a veces pudimos crecer mucho, pero sin los cimientos fuertes, ¿no? Y después, por eso tenemos que poner esos cimientos fuertes, porque estáis llamados a hacer mucho. ¿Y por qué no otra vez volver a los países de misión? ¿Por qué no? No podemos decir, no, ya esto se pasó no, y tantas parroquias donde habéis llevado la buena noticia del Evangelio durante tantos años, en Málaga y en tantos sitios, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacernos, ¿no? El de verdad, ¿no? Quizás le decimos al Señor que no cuando dejamos de ser fieles a Jesús, ¿no? Cuando perdemos ese deseo de santidad, ¿no? Tú tienes ganas de ser santo, tú te planteas de verdad, muchas veces decimos santo, sí, tú santo. El Papa Francisco nos dice que la llamada a la santidad significa vida inmersa en el Espíritu, ¿no? Apertura de corazón a Dios, oración constante, humildad profunda y caridad fraterna, ¿no? Así define el Papa la llamada a la santidad, ¿no? Apertura del corazón a Dios, oración constante,
humildad profunda y caridad fraterna, ¿no? Nada hay tan dinámico como la vida nueva de Jesús en nosotros, ¿no? Siempre en crecimiento, renovándonos en el seguimiento del Señor, ¿no? Y también el Papa nos dice que cada uno tenemos un camino de santidad. Cada uno de vosotros tenéis también vuestro propio camino de la santidad. Y tenéis que vivir la santidad con las características propias de la vocación que habéis recibido, ¿no? Por eso hay que intentar, ¿no? Si hablamos de Cristo, representar a Jesucristo, ¿no? Entonces, responder a la llamada a la santidad lleva consigo poner nuestra mirada sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre el mundo, ¿no? Lo que se trata es de ver con qué dolor verá Dios nuestro Padre la ausencia de los jóvenes en las parroquias, en los sacramentos, ¿no? Y no tenemos que ser tontos, hay que ponerle nombre a lo que nos pasa, ¿no? ¿En cuántas parroquias hay grupos de jóvenes? Y grupos de jóvenes que tiren y demás. Por eso nos tenemos que espabilar, ¿no? Porque si el Señor suscitó este carisma del MAS fue precisamente por eso, porque sabía que los jóvenes iban a estar pues flojos y que el demonio iba a hacer sus estragos y que se iba a perder y que se necesitaba personas. Y os llamó y respondisteis con tanto cariño y con tantas cosas que habéis dado por él, ¿no? Nosotros tenemos que evangelizar desde el corazón del mundo, no desde fuera, desde el corazón de los barrios, desde los centros parroquiales, desde el ambiente que tantas veces lo habéis vivido, ¿no? Aquí mismo en la estación de Cártama, donde yo estoy, muchos recuerdan con cariño, ¿no? Ahí en la casita frente a Prolongo, ¿no? Y también todo lo que habéis dado y todo lo que habéis trabajado, ¿no? Por eso tenemos que amar a los jóvenes, habiendo amado a los que estaban en este mundo, y dice que Jesús lo amó hasta el extremo, ¿no? Por eso lo importante es estar presentes en él, con una presencia que moviliza corazón y mente, ¿no? Por eso tenéis que valorar que ya gracias a Dios lo hacéis, los retiros, los ejercicios espirituales, la oración personal, la celebración de los sacramentos, ¿no? No aflojaron, ¿no? Porque la vida interior es el corazón de la actividad pastoral. La conversión pastoral para evangelizar es el primer fruto. El primer fruto es como un retorno a la interioridad. ¿Habremos perdido eso? Ahora que estamos en el mes de mayo, María Auxiliadora la tenemos ya muy cerca, ¿no? Yo siempre me llamaba la atención ver cómo se rezaba el rosario, los responsables al terminar el salón. No sé si ahora lo hacéis o no, pero a María, tenerla tan presente, pues ahí muchas veces vamos perdiendo cosas y se van afianzando, ¿no? Dice el Papa Francisco en la Gaudete Exsultate en el número 47 al 157, 147, 157, ¿no? Hay que vivir en oración constante para ser santos, ¿no? La gracia de Dios tiene que ser el faro que ilumine constantemente a nuestra vida como evangelizadores y a la evangelización, ¿no? El cambio del corazón se basa en la posibilidad de que la gracia de Dios toque la libertad de cada uno, ¿no? Yo lo decía hoy ahora en la misa, ¿no? Yo me gustaría que la gente vinieran, estuvieran, pero de verdad, si yo no estoy más unido al Señor, pues me moveré mucho, haré la otra, no paro, pero después lo que dice también, ¿no? Isaías, ¿no? Que al final, después de todo, nos retorcimos, gemimos y al final parimos viento, ¿no? Yo muchas veces pienso que podemos parir viento, ¿no? Entonces, invocar mucho al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el primer actor de la misión de la Iglesia, ¿no? Él es el que precede y prepara todos nuestros esfuerzos. Siempre que vayáis al apostolado, a la misión, recordar, ¿no? Que antes de hablarle a los chicos de Dios, hay que hablarle a Dios de los chicos, hay que hablarle a Dios de los niños, de los jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo
poniendo nuestras raíces en la contemplación y en la oración, para poder resistir la tentación, el activismo, ¿no? Hay que buscar más el ser que el hacer, ¿no? Alguno está comunicándose con el ruido de fondo. Entonces, se trata no solo de trabajar para Dios, sino hacer la obra de Dios, ¿no? La visión se recibe en la oración a partir del programa del Evangelio. No tenemos que huir del mundo, sino acoger la gracia que Dios nos da para poder encaminarlo, ¿no? Y muchas veces en nuestras parroquias, en la pastoral, hacemos una pastoral de mantenimiento, de entretenimiento, ¿no? Y eso es el comienzo de la decadencia. Yo veo muchas veces, lo digo aquí a los jóvenes, a los responsables, entretenemos a los jóvenes, es una dinamiquita de no sé qué, vamos a rellenar lo que sea, pero eso le llega al corazón a los chavales. Ahora, nosotros cuando empezamos la pandemia, empezamos a tener las reuniones, yo no quise que se perdiera ninguna reunión aquí, por Zoom. Y entonces en los martes por la noche tenemos una reunión que estamos haciendo estudio de Evangelio, ¿no? Y eso nos ha permitido que se conecten gente que han tenido relación con nosotros, que solo hemos dicho y que está un poco solo, pues gente que vive en Estepona, que viven en Sevilla, en Santiago de Compostela, en Tenerife, en Málaga. Y el otro día, una de las chicas que eran de las niñas, cuando yo fui el primer pueblo a Jebubrique, en Alguacil, pues hablamos un poquito de la transfiguración del Señor y dijimos, ¿qué experiencia de Dios? ¿En qué momento hemos tenido una experiencia de Dios, ¿no? Y ella dice, pues mira, ahora tiene 50 años, ¿no? Cuando tenía allí tenía 10, 11 años, ¿no? Dice, yo no he tenido una experiencia de Dios como en aquellos días que nos íbamos a rezar delante del sagrario y era verdad. En aquellos tiempos, ya ve, yo digo, Dios mío, si esto yo lo pusiera aquí ahora, los niños antes de ir al colegio venían a la iglesia y hacíamos un ratito de oración. Y estamos hablando de niños eso, de 10, 11 años, 12 años, ¿no? Y 50, 40 años después, para ellos fue una experiencia muy grande. Seguro que muchos de los jóvenes, a lo mejor no están en el MAO, se han ido o lo que sea, recordarán siempre como una experiencia maravillosa lo que vivieron, lo que experimentaron, ¿no? En los días en que pertenecían a los centros y que iban allí, los salones y todo aquello, ¿no? Entonces, como digo, tenemos que intentar por todos los medios esa nueva evangelización, ¿no? Que nos exige un nuevo ardor misionero a partir del encuentro con Cristo, ¿no? Que no se nos apague el ardor, ¿no? Yo creo que las crisis en la iglesia, en los movimientos, en las parroquias, en las diócesis, son crisis de santidad, son crisis de santo, ¿no? La santidad es crucial porque es el rostro real de la iglesia, ¿no? Solamente los santos son los que cambian la historia. Por eso siempre es una llamada fuerte, una oportunidad para no perderse la alegría del amor de Dios, ¿no? Y mirad, en la vida de todos los cristianos y la vida de todos los que pertenecemos a movimientos y demás, hay como dos momentos importantes. El primer momento es como en la pareja de matrimonio, ¿no? El enamoramiento, ¿no? Cuando vosotros, pues, os planteasteis con ilusión el pertenecer al MAC, el ser santo, ¿no? Escuchasteis la voz de Dios y fuisteis capaces de dejar todo por Él. ¿Cuántas cosas ha hecho la gente del MAC en los centros, en las parroquias, en los barrios? ¿Cuánto y cuánto y cuánto, ¿no? En ese momento uno encuentra atractiva a la persona de Jesús. Queremos vivir con Él y para Él, ¿no? Es un momento grande, en el momento en que uno decide, pues muchas veces dejar atrás todas las cosas, los proyectos, y queremos vivir para vivir con Él y para la misión, ¿no? Por eso, pues muchos fuisteis a América, y os fuisteis a los barrios, y os fuisteis y veníais montones de kilómetros, a lo mejor todos los días, para ese momento fuerte, ¿no?
Algunos recibieron también la llamada para ser curas, ¿no? Ahora mismo estaba en el vídeo primero, aparece Manolo Lozano contando un poco toda la experiencia allí de la parroquia Nuestra Señora de la Luz, ¿no? Pues Manolo recibió en el MAG esa llamada y es un santo sacerdote que está entregado alma y cuerpo allí cuando se podía quedar aquí tranquilamente y está compartiendo la vida de los pobres con peligros, con todas las cosas, con enfermedades, con todo, y allí está, ¿no? ¿Veis? Lo que pasa es que hay un segundo momento. Y el segundo momento es un riesgo del que ninguno estamos exentos y que podríamos denominar como el día del desencanto. Es decir, uno se entrega, uno se compromete, uno se mete a pleno en el MAC y piensa que allí todos son santos, ¿no? Pero uno después ve que bueno, que no era tal como yo me imaginaba, que también tienen mis hermanos sus debilidades, sus fallos, que la convivencia en la comunidad pues difícil, que se forman grupos, que hay crítica, y entonces aparece la tentación del desaliento, ¿no? Y el riesgo de bajar el listón. ¿Para qué orar, no? ¿Para qué ser fiel? ¿Para qué entregarme a los demás? Y casi siempre miramos a los que van más flojos. Y bueno, yo voy a hacer más o menos como todo, no me voy a complicar muchísimo la vida. Mirad, ese día renunciamos a la santidad, renunciamos a ser buenos cristianos y buenos pues, miembros no consagrados, hijos de Dios, miembros del MAG, ¿no? Empezamos a vivir en la tibieza, en la mediocridad. Y entonces empiezo a buscarme distracciones, no sé, a mis aficiones, tranquilito y tal, cumplo y ya está. No hago cosas muy malas para que no me digan nada, pero ahí no hay vida, no hay fuerza, ¿no? Yo siempre digo que lo malo no es poner el listón bien alto, aunque no lleguemos y esté intentando. El problema es cuando ponemos el listón bajo y llegamos, porque vivimos entonces en la mediocridad, en la tibieza, y eso es muy difícil ya después caminar, ¿no? Vivimos en la tibieza, vivo en la mediocridad. Yo creo que esta situación tiene analogía con la experiencia de Pedro, ¿no? Cuando en el capítulo 14 de San Mateo, 24-33, ¿no? Cuando Jesús va caminando por el agua y Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Y le dice a Jesús, ven. Y Pedro sale con gran decisión, seguro de sí, desafiando a todo y a todo, ¿no? Pero después de oír silbar el viento, le tiemblan las piernas, siente que le falta tierra, agua, ¿no? Y eso le pasará más veces, ¿no? Bastará que una criada le sople al oído y le diga, tú has estado con ese, yo no lo conozco y he dicho que iba a dar la vida por Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que le salva a Pedro, ¿no? Que se da cuenta de que se ahoga y escapa de su miedo con un grito que es petición de ayuda a quien puede dársela, ¿no? ¿Cuál es el peligro que tenemos nosotros? Pues el peligro que tenemos nosotros es que ni nos enteremos que nos estamos ahogando, que nos dejamos tragar insensiblemente por la arena movediza de la mediocridad, ¿no? Apóstoles maravillosos se van perdiendo poco a poco sin reaccionar, ¿no? Nos vamos perdiendo en un anonimato. Estoy en el MAS, estoy en la comunidad, voy al centro cuando puedo, pero perdemos nuestra identidad a base de decir, mira, todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces buscamos una vida tranquilita, sin sacudida, sin empuje, ¿no? Es un lastimoso ir tirando, ¿no? La realidad es que estamos parados, peor aún, perdiendo terreno, ¿no? Yo me acuerdo que a los seminaristas, cuando yo estaba de resto del seminario, siempre le decía, vamos a coger un carrito de los que traen de la comida y demás, y vamos a empezar a subir la cuesta del seminario. Cuando llegamos a mitad, vamos a soltarlo. El carrito no se paraba. El carrito iba para abajo, y se estrellaba, ¿no? Eso es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Tenemos el peligro de que en el fondo
a lo que llamamos fidelidad no sea más que una cansada repetición de gestos vacíos de espíritu. Lo que llamamos vida en realidad es funcionamiento, ¿no? No se sigue a Cristo, nos dejamos remolcar a una vía muerta, ¿no? Ya no se es signo, ¿no? Significamos poco o nada. Nos vamos embotando, ¿no? Y hasta se nos quitan las ganas de gritar, de pedir ayuda, ¿no? Es una situación muy peligrosa y que produce mucho sufrimiento, ¿no? Porque es la amargura que se acumula dentro, que envenena todo el organismo y que explota en una insatisfacción que se proyecta sobre los demás, sobre el ambiente, ¿no? Y eso lo sabéis, en ese momento se protesta por todo, se dramatiza de cualquier pequeño insignificante incidente, ¿no? Las cosas van mal, pero la culpa es de los demás, siempre del que está al frente del MAS, de los consagrados, del cura, de la parroquia, nunca nuestra, ¿no? Siempre son los otros los que están fallando, ¿no? Yo creo que aquí el fallo está en que no se ha respondido a la segunda llamada, sino que se va tirando con ese eco mortecino de la primera, ¿no? Pensamos que nada va bien y no nos damos cuenta que el principal mal está dentro de nosotros, no fuera, ¿no? A mí me gusta ver y poner la comparación de cuando uno va a la montaña, ¿no? Tú te pones con la intención de llegar a una cima determinada, ¿no? Pero cuando empiezas a caminar y ya lleva un trozo grande subido, te paras para respirar, ¿no? Empiezan a dolerte las piernas, el corazón te late deprisa y uno dice, bueno, me voy a parar aquí, voy a estar 10 minutillos descansando. Y después dice, bueno, un ratillo más, ¿no? Y nos quedamos en unas paradas interminables en lugares abruptos y rocosos, ¿no? Ya no disfrutamos de lo que hemos dejado abajo en el valle, ¿no? Pero tampoco de la luz, de las vistas, de la cima, ¿no? Y es una situación ambigua que presenta un panorama desolador, ¿no? La solución era seguir adelante, escapar de ese sitio tan inhóspito, ¿no? De rocas, de piedra, pero uno ya se ha instalado y no advierte el contrasentido de esa situación absurda, ¿no? Y esto es lo que nos puede pasar en nuestra vida del MAC. Estamos llamados a ser santos, pero nos bloqueamos a mitad de camino, ni para arriba ni para abajo, ¿no? Estoy instalado. Y esa meta que ha desaparecido del horizonte, la meta que por la que entré al MAC, por la que me consagré, por la que di, ¿no? Y se sufre mucho, más de lo que podemos imaginar, ¿no? Porque hemos abandonado la alegría del valle, el mundo, que hemos renunciado a ello, pero claro, ahora renunciamos a lo que justificaría la renuncia, ¿no? Renunciamos a lo que dejamos atrás y renunciamos a lo que tenemos delante, a lo que habría que conseguir, ¿no? Nos hemos privado de las cosillas del mundo que nos da, pero no hemos alcanzado la cima donde se divisa ese aire puro y fresco, ¿no? Nos quedamos a mitad de camino, ¿no? No hay más que rocas, no hay más que renuncia, ¿no? Se renuncia a lo que se dejó y lo que es peor, se renuncia a lo que ya no se busca, ¿no? Es una situación insostenible. ¿Por qué hay mucha gente que se salen de cura, del seminario, del MAS, de cualquier movimiento? Por esto. Es una situación insoportable, ¿no? Unas veces uno dice, ¿cómo una persona no se vuelve loco de sufrimiento, ¿no? Claro, sale. Y el mundo después no le llena. Pensar a veces mucha gente que han dejado el MAC y están por ahí perdidos. Y dices, ¿tú son más felices cuando estaban llamados a algo tan maravilloso y tan... Por eso tenemos que pensar, ¿no? A mí me está pasando algo de esto, ¿no? Tenemos aspectos de mi vida, situaciones, hechos, que estoy instalado, que no lucho. Yo me lo pregunto con frecuencia porque es que es verdad, ¿no? Y esta actitud es la que aparece reflejada en el Apocalipsis, ¿no? En los pecados bíblicos, ¿no? En el Apocalipsis 2:1-7, ¿no? A la iglesia de Éfeso. Tienes muchas cosas buenas, pero dejaste tu primera caridad, ¿no?
Hemos perdido el primer amor, la primera caridad, la primera ilusión, el ardor del celo apostólico, la delicadeza con el Señor, ¿no? La vida cristiana es un continuo ascender, nunca bajar, ¿no? Y también Apocalipsis 13:14, ¿no? La iglesia de la Odisea, ¿no? Porque no eres ni frío ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca, ¿no? Es la tibieza, es la tentación y el pecado que nos puede acechar a todos, ¿no? A mí como cura y a vosotros como laicos comprometidos. Es una apatía voluntaria, un no luchar, un enfadarme después de las caídas, ¿no? Y lo peor es que ni nos diéramos cuenta de lo que nos pasa, ¿no? Y tenemos que revisar porque podemos tener facetas en las que yo estoy tibio. A lo mejor en otras no, pero en algunas sí. Entonces yo creo que ahora, en este año tan especial vuestro, ¿no? Son 50 años, hay que revisaros a fondo y tomar decisiones decisivas para vuestra vida, ¿no? Porque los dos momentos son importantes. El de la entrega y el de la tentación del cansancio, del desencanto, de la mediocridad, que es el peor enemigo de nuestra vida, ¿no? No cometo pecado, pero soy mediocre. Nadie nos va a llamar la atención porque no hago nada grande, malo, pero vivo como desencantado, ¿no? Eso es como un matrimonio, que viven juntos, pero ya no hay amor, aquello está muerto. La vida de algunos sacerdotes, de algunos miembros consagrados, puede ser que esté muerta, ¿no? Si no ocurriera esto, debemos tener compasión de nosotros mismos y decidirnos de una vez para siempre a responder a quien nos llamó y a descubrir el sentido de la segunda llamada, ¿no? Hay que hacer algo, no quedarnos parados, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es reaccionar, ¿no? Y después entusiasmarnos. Entusiasmarnos es entrar en Dios, ¿no? Primero es ponerle nombre a lo que nos pasa, a nivel personal, a nivel de comunidad, a nivel de salones, a nivel de centro, a nivel de parroquia, a nivel de movimiento, ¿no? Y ser consciente de nuestros cansancios, de nuestras cobardías, de nuestra inconsecuencia, ¿no? Se trata de salir fuera y cerrar la puerta, no quedarnos encerrados en nuestra casa. Es decir, tengo que abandonar la situación. Y después entusiasmarnos, es decir, entrar en Dios, ¿no? Pero tener en cuenta que ese entusiasmo es instintivo, espontáneo. No es como el primero que fue movido por un sentimentalismo, ¿no? Es recuperar el entusiasmo inicial, pero después de recibir los auténticos jarros de agua fría que ha habido en nuestra vida. El derrumbamiento de tantas ilusiones, ¿no? La maduración de ciertas experiencias dolorosas. Es descubrir el don del MAC que vuelve a presentarse en toda su lozanía, después de haber resistido por tantas pruebas, tantas temperaturas heladoras, ¿no? Entonces será verdadero el entusiasmo, ¿no? Porque representa de verdad un entrar en Dios después de haber mirado cara a cara la realidad, ¿no? Ahora podemos tener el derecho y el deber de entusiasmarnos de verdad, ¿no? Porque habremos palpado que solamente buscando a Dios es posible caminar sobre las aguas, aun en medio de la tempestad, sin hundirnos. Ahora sabemos que si buscamos otras excusas, corremos el peligro de naufragar. Que si perdemos la dirección de la búsqueda, si nos entretenemos en el camino, no hay nada en el mundo que pueda llenar el vacío que se nos abre dentro. La vida pasa que vuela. Y yo me veo ya con 72 años, digo, y bueno, ya a mí me quedan 3 telediarios. Y dice uno, es que se te va. Y vosotros, cuando yo os conocía mucho, tan jovencillos, ya han pasado también y ya estáis mucho maduros, con hijos, con... Jesús nos dice, ¿no? Y os dice a vosotros como a Pedro, ven. Si vemos que estamos flojos, que estamos para sucumbir, pues gritemos a Cristo, porque el Señor está esperándonos echarnos una mano, ¿no? Viví como verdaderos hijos de Dios, unidos a Él, centrados en Él, acercándonos cada día al amor del Padre, llenándonos de ese verdadero amor para vivir amando, perdonando, reconciliándonos. ¿Tenéis algunas heridas con algunos hermanos de la comunidad?
con algunos hermanos del movimiento. Hay que cerrar heridas, vivir la bienaventuranza, ¿no? Entrando por esa puerta estrecha del seguimiento por el que vamos a ir a la vida eterna, ¿no? Ser bueno como Jesús es bueno, ¿no? Hacer las obras de Jesús, ¿no? Qué bonito cómo actúa Jesús, cómo Jesús perdona, libera, cura, no machaca a la gente, abre camino hasta los pecadores peores. Esa es la vida que el Señor pues nos está pidiendo, ¿no? Por eso vamos a hacerlo y hacerlo unidos pues a la iglesia, unidos a todos, ¿no? Poniendo un poco de ternura en nuestro mundo, ¿no? Porque la ternura es curativa, liberadora. ¿Cuánto sufre nuestra gente? ¿Cuánto sufren, Dios mío? Cuando te pones a hablar con cualquiera, ¿no? Si algo caracteriza la vida de Jesús es ese amor apasionado a la vida, ¿no? El Evangelio siempre lo presenta luchando contra todo lo que bloquea la vida, la mutila, la empequeñece, ¿no? Siempre atento a lo que puede hacer crecer a las personas, sembrando vida, salud, sentido, esperanza, ¿no? Tan bonita nuestra vocación. Merece la pena, ¿no? Por eso hay que luchar contra la injusticia, ¿no? Es la liberación integral que aparece también aquí en el carisma vuestro, ¿no? Nosotros no solamente nos conformamos que la gente conozcan al Señor y ya está, sino hay que preocuparse. Yo me acuerdo que cuando yo vi aquí a los inmigrantes, pues dije, aquí tenemos que hacer algo y creamos la Asociación de Paraguayos, los otros, los demás, porque hay que liberar integralmente a la ESA. Si queremos convencer a la gente del valor del Evangelio, necesitamos ser santos, ¿no? La iglesia no da la talla porque las que la formamos no damos la talla. No vivimos entregados, ¿no? A Dios, ¿no? Desde la mañana hasta la noche. Y en la vida de la familia, lo que viví, en los trabajos, es que esa es la santidad. Es que la radicalidad de la vida es que tenéis que llevar bien vuestra familia, tenéis que llevar bien vuestros trabajos, tenéis que llevar bien la vida espiritual, tenéis que llevar bien el apostolado. Es que es una vida entregada. Esa es la grandeza de la vocación del MAC, que es similar a la que tiene por un religioso que renuncia a una mujer, que renuncia a unos hijos, a una familia. La radicalidad vuestra viene precisamente así, ¿no? Y ya voy terminando y quiero leer una cosa que me gustó mucho, unas palabritas, ¿no? del Papa Francisco en un encuentro que tuvieron en noviembre del 19, la iglesia en salida, ¿no? Recepción y perspectiva del Evangelii Gaudium, ¿no? Y decía, la alegría del Evangelio brota del encuentro con Jesús. Cuando nos encontramos con el Señor es cuando nos inundamos de ese amor del que solo Él es capaz. Entonces, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos, la vida cambia para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la evangelización, porque en ese momento la necesidad de proclamarlo surge espontáneamente, se vuelve irrefrenable, incluso sin palabras, con el testimonio, ¿no? Necesitamos confirmarnos en una certeza interior, en la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos. Debemos creer verdaderamente que Dios es amor y que por tanto no se pierde ningún trabajo realizado con amor, no se pierde ninguna dedicación sincera por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. ¿Cuántas horas habéis dedicado vosotros a los salones, a las calles, a los barrios? Tenéis la convicción de que eso no se pierde ni un ápice y que todo lo que habéis sembrado seguro que va a dar fruto, ¿no? Pensemos en los primeros cristianos que tenían a todos en contra, eran perseguidos y sin embargo no se quejaban del mundo. Leyendo el Nuevo Testamento vemos que no se preocupaban por defenderse de un imperio que los condenaba a muerte, sino por anunciar a Jesús incluso a costa de sus vidas. No nos dejemos entristecer, pues, por las cosas que no van bien, por la fatiga, por las incomprensiones, por la habladuría. Son pequeñas cosas frente a la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Siempre que pensamos en la parroquia, en el movimiento, en la comunidad,
Muchas veces lo que vemos es que nos vamos bien, que estamos no sé cuánto, y a veces nos fijamos más en lo negativo, ¿no? Pero dice que no, ¿no? No nos dejemos contagiar por el derrotismo, según el cual todo va mal. No es el pensamiento de Dios. Los tristes no son los cristianos. El cristiano sufre tantas veces, pero no cae en la tristeza profunda del alma. La tristeza no es una virtud cristiana, el dolor sí, ¿no? Para no dejarnos robar el entusiasmo del Evangelio, invoquemos cada día al autor, el Espíritu Santo, el Espíritu de la alegría, que mantiene vivo el ardor misionero, que hace de la vida una historia de amor con Dios, que nos invita a traer al mundo solo con el amor y a descubrir que la vida solo se puede poseer dándola. Se posee en la pobreza de darla, de despojarse de uno mismo, y también con la sorpresa, la maravilla de ver que antes que nosotros llegásemos, el Espíritu Santo ha llegado ya y nos espera allí. Por eso siempre esperanza, siempre ilusión, nunca hacerlo, ¿no? Ya concluyo diciendo, yo daría como un decálogo a vivir y en este tiempo y también pensar en la persona que pueda ayudar a vivir esto con más fuerza, ¿no? Lo primero es seguir construyendo un MAC con un edificio sólido. Cuidar el amor, la esperanza, la abnegación, la fidelidad, los buenos deseos, la oración, la Eucaristía, la confesión, el acompañamiento espiritual, conocer nuestros defectos, luchar, eso es lo primero, ¿no? En segundo lugar, una actitud de rebeldía y compromiso ante la situación actual. No podemos quedarnos tranquilos diciendo que los jóvenes se apartan y no vienen a la iglesia y nos quedamos con los brazos cruzados. El virus peor no es el coronavirus, cuántas parejas rotas, cuántos hijos sufriendo, ¿no? La deserción de tantos cristianos jóvenes en la iglesia, ¿no? Esto tiene que cambiar por el bien de los mismos gente y por el reconocimiento de Dios, ¿no? Entonces tenemos que reaccionar fuertemente para cambiar esta tendencia, empezando por ser mejores nosotros mismos, ¿no? Porque sin Dios la sociedad no es feliz, se deshace, no es lo mismo vivir con fe que no, no es lo mismo morir con fe que sin fe. En tercer lugar, recobrar la ilusión del primer amor, superando la tibieza, el desencanto, siendo más orante, más sacrificado, ¿no? Estamos en tiempo de emergencia y no podemos entretenernos en tonterías. Recobrar el primer amor, ¿no? En cuarto lugar, recuperar la fe en Dios, en Cristo, en un mundo descreído, ¿no? Lo fundamental y urgente es ayudar a la gente a creer en Dios, en Cristo, en la vida eterna, encontrarle un sentido a la vida. Quinto, atender también las vocaciones, los jóvenes, que nos vamos haciendo mayores y el más necesita revitalizarse con otros miembros que vayan hacia adelante, ¿no? Con oración, con el testimonio, con los medios que esté a vuestro alcance, fomentar las vocaciones a otros miembros del MAC. Después también ser evangelizadores, como hemos dicho, ¿no? Porque muchos se van de la vida sin haber descubierto la fe, la vida eterna, ¿no? Por eso no podemos desentendernos ni de los alejados ni de los que nunca conocieron a Dios, ¿no? En séptimo lugar, para eso es fundamental la conversión personal, con grandes deseos y contar con una comunidad donde brille Jesús, cuidar las comunidades, donde oréis, celebréis juntos, donde acojáis a todos, especialmente a los más pobres, potenciar la vida comunitaria, es muy importante. En octavo lugar, hacer todo eso en comunión y en amor con la iglesia, nuestra madre, ¿no? El MAC tiene mucho que aportar a la iglesia, con ideas, con inquietudes, con iniciativas, ¿no? Ser creativos, adaptando el evangelio de siempre al mundo actual, demostrando que tenéis mucho que ofrecer. En noveno lugar, vivir alegres, esperanzados, comprometidos, dando una visión positiva y de futuro, ¿no? Y por último, poniendo todo en manos de María, María Auxiliadora, para que este tiempo sea una bendición y deis mucho fruto y un fruto abundante.
Pues nada, ya creo que tenéis ahí algunos puntillos para reflexionarlo. Y no sé si queréis ahora dialogar un poquito o lo que tengáis previsto, si es solamente ya orarlo, como vosotros tengáis previsto. Paco, solamente darte las gracias. ¿Tú crees que tenemos algo para reflexionar o no? Un poquillo. ¿Un poquillo o toda la vida? Bueno, yo darte las gracias porque la verdad que es un gusto el que el Señor se valga de ti para decirme todas estas cosas, ¿no? Solamente me quedo siempre por resaltar algo, ¿no? Cuántos abrazos, cuántas miradas, cuántas palabras, ¿no? De la que nadie lleva la cuenta, ¿no? ¿Cómo se cuenta eso? Eso no se cuenta. Eso no es algo que se pueda llevar a... Yo que soy economista y más de finanzas y contabilidad, no hay Excel que pueda contar eso. Entonces yo creo que los cristianos, y en este momento el movimiento, nos tenemos que quedar con eso. Que cada día que vamos a un centro, cada día que estamos con nuestra familia, cada día que estamos en nuestro trabajo, tenemos que vivir esa santidad. Aunque cuando nos digan ¿cuántos sois? ¿No? Que también la iglesia estamos muy interesados siempre en saber cuánta gente va a los encuentros. Que está bien, pero creo que si queremos ir más a la profundidad, tenemos que cuidar más esa vida ordinaria y cotidiana, ¿no? En la que no hace falta contar los abrazos, ni las miradas, ni las palabras, sino hay que darlas y ya está. Entonces, agradecido. Ahora nos queda a nosotros un trabajo que hacer internamente. Un abrazo. Hoy al Espíritu para que os ilumine y podáis elegir según el corazón de Dios. Y ánimo, y adelante, y sintiéndonos muy hermanos vuestros, con mucho cariño los tengo. A todos.